Bienvenidos, mi nombre es Diego Benjamín Aguilar Sánchez, soy del grupo 01T de la materia de consolidación de estados financieros y pues en este video les voy a hablar un poco acerca de la NIF 17, que es la norma internacional de información financiera, pues, número 17, que nos habla un poco acerca de los arrendamientos. Entonces, vamos a ver un poco acerca del alcance de esta NIF, de los tipos, ¿verdad?, de arrendamientos según las clasificaciones operativos y financieros. Algo muy importante pues, de mencionar es que la NIC 17 pues, se menciona que pues, es la que sustituye a la NIC 10, la NIF 16 pues, es la que sustituye a la NIC 17 en cuanto a los arrendamientos. Y como sabemos, siempre, digamos, la normativa así internacional van cambiando ciertas normas o las van derogando partiendo de la realidad en el mundo que vivimos, ¿verdad? Porque las empresas pues están en constante cambio, dada la realidad económica, entonces por esos motivos a veces se presentan diversos problemas y es de darle pues una nueva interpretación y de aplicar nuevos procedimientos y así como nacen pues cada vez se van actualizando, mejor dicho. Entonces, en cuanto a la NIF 16, que nos habla acerca de los arrendamientos, vamos a ver un poco acerca de esto que surge de los contratos de arrendamiento. Entonces, vamos a ver más adelante un pequeño diagrama en el momento de que un contrato nos da la pauta a un arrendamiento, o sea, las condiciones que este contrato debe tener hacia el cliente para considerarlo un arrendamiento, ¿verdad? Como es, por ejemplo, ponerlo a disposición de él, que obtenga beneficios económicos a través de ese arrendamiento, que lo pueda dirigir. Entonces, todos esos requisitos, mejor dicho, o reglas que nos establece la NIF 16 para considerar un arrendamiento, pues los vamos a ver un poquito más adelante. También vamos a hablar un poco acerca de la definición de arrendamiento como tal. ¿Qué más? También los arrendamientos a corto plazo y de bajo valor que según la NIF 16 nos habla que se pueden registrar como un gasto, ¿verdad? Porque estos tienden a ser a corto plazo y no son arrendamientos de gran valor. Entonces, también algo muy importante de mencionar es que la NIF 16 también tiene un propósito que es reflejar en cuanto al contrato de arrendamiento cómo va a ser el actuar sobre la contabilidad tanto del arrendatario como del arrendador, porque cada uno pues lo va a registrar de manera diferente. Entonces, más a continuación y más, bueno, al final vamos a ver un pequeño caso práctico que pues tiene que ver con el arrendamiento y cómo es su respectivo registro, ¿verdad? De manera contable, por supuesto. Entonces, a continuación vamos a pasar a lo que es nuestra presentación. Pues en este momento estamos pues compartiendo lo que es nuestra presentación acerca pues de la NIF 16. Es la NIF 16, denominada arrendamiento, que es la norma internacional de información financiera. Pues algo muy importante mencionar es que pues la entrada en vigor de esta norma es para aquellos ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del año 2019. Porque como les mencionaba, esta NIF viene a sustituir a lo que es la NIC 17, que pues a continuación vamos a hablar un poquito de ello. Introducción o un pequeño contexto acerca de la NIF 16. Pues la NIF 16 es publicada por el IASB en enero del 2016, fue publicada. Entonces, aquí tenemos algunos criterios que pues nos marcan lo que es la introducción, que nos menciona que trata tanto la identificación de los contratos de arrendamiento como su tratamiento contable en los estados financieros de los arrendatarios y de los arrendadores. Entonces, es lo que yo mencionaba al inicio, ¿verdad? Que pues aquí marca, digamos, ciertas reglas de cómo va a ser el registro por parte de los dos sujetos que pues intervienen, que son los arrendatarios y los arrendadores.
Y también que, bueno, lo que les mencionaba, que la nueva norma sustituirá a la NIC 17, a la NIC 17 actualmente vigente y las interpretaciones asociadas, que pues en ese entonces pues estaba vigente la NIC 17. También se presentan ciertos cambios significativos en la contabilidad del arrendatario. Lo otro, prácticamente no hay cambios en la contabilidad de los arrendadores que seguirán con un modelo dual similar al de la NIC 17 actual, o sea, la que estaba vigente. Entonces, podemos ver que aquí entran tanto los arrendatarios como los arrendadores. Como siempre, la norma pues tiene alcances. Entonces, nos dice que la nueva norma sobre arrendamiento aplica a todos los arrendamientos, incluidos los arrendamientos del derecho de uso de arrendados, con la excepción de aspectos específicos por otras normas, entre los cuales están. Bueno, en el caso de aquí, del alcance, que aquí aplica a todos los arrendamientos. En cambio, la NIC 17, pues, aplica sobre el tipo de arrendamientos, tipos operativos y están los operativos y los financieros. Entonces, sí, los operativos y los arrendamientos operativos y los arrendamientos financieros. En cambio, la NIF 16 pues abarca todos los arrendamientos, como dice acá. Entonces, aquí tenemos los alcances, ¿verdad? O sea, la cobertura que tiene esta norma. Dice arrendamientos para explotar o utilizar minerales, petróleo, gas natural y recursos similares no renovables. La otra, contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la CINIF 12, que es acuerdos de concesión de servicios. Esta, para los arrendadores, licencias de propiedad intelectual incluidas en el ámbito de la NIF 15. También otra que es muy importante es el de la NIF 41, que nos habla acerca de la agricultura, de los activos biológicos, de su reconocimiento. Eh, y aquí dice, para los arrendatarios, el arrendamiento de activos biológicos dentro del ámbito de aplicación de la NIC 41, que es pues la agricultura, y de derechos en virtud de contrato de licencias incluidos en el ámbito de aplicación de la NIC 38, activos intangibles, como por ejemplo las películas, las grabaciones, los manuscritos, las patentes, las licencias, todo aquello, todos aquellos activos pues intangibles. Eh, Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor. Como les mencionaba, aquí pues la NIF nos dice de que se pueden contabilizar o se pueden regir a través de un gasto. O sea, nos da esa elección. Entonces dice, la NIF 16 nos permite contabilizar los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de bajo valor directamente como un gasto. Así los puedes registrar los arrendatarios, normalmente de forma lineal a lo largo de la duración del arrendamiento. Entonces, ¿pero qué es un arrendamiento a corto plazo? Un arrendamiento a corto plazo, como aquel que no incluya una opción de compra y que posee una duración desde la fecha de inicio igual o inferior a 12 meses. En algunos casos, pues el arrendamiento en el contrato, pues se llega a realizar una compra al final, o sea, pero en cambio los arrendamientos a corto no tienen opción de compra, sino que es algo más bien no abarca un periodo muy largo, sino que son muy, ¿cómo decirlo? Muy reducidos en cuanto a tiempo. Porque aquí dice, va de inicio igual o inferior a 12 meses. Entonces, por eso los motivos los registra como un gasto. Entonces, también nos menciona acerca de el plazo o el periodo de arrendamiento, que está pues dentro de los contratos, ¿verdad? Entonces dice, el periodo no cancelable de un arrendamiento en el cual el arrendatario tiene derecho a usar un activo subyacente. Periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento si el arrendatario va a ejercer con razonable certeza. Periodos por una opción determinada del arrendamiento si el arrendatario no va a ejercer con razonable certeza.
Pues en las cláusulas o en las condiciones del contrato que contiene el arrendamiento, pues se encuentra el periodo por el cual va a ser el arrendamiento, puede ser de un inmueble o de un activo, mejor dicho. Entonces, algo muy importante de mencionar, que el periodo del arrendamiento es, por obligación, se debe de revisar. Si se produce un cambio, ¿verdad? En esto o alguna modificación en las cláusulas del arrendamiento. Es algo muy importante y que creo que todos conocemos. Hemos hablado de arrendamiento a corto plazo, el alcance de ellos, pero vamos a analizar un poco acerca de conocer el término, o mejor dicho, la definición de arrendamiento. Entonces dice, la NIF 17 diferencia un arrendamiento y un contrato de servicios en función de la capacidad del cliente de controlar el activo u objeto de arrendamiento. Hasta ahí nos marca la diferencia. Un contrato es o contiene un arrendamiento si otorga al cliente el derecho a ejercer el control de uso del activo identificado durante un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Vaya, la NIF nos marca un arrendamiento y un contrato de servicio. ¿Por qué? Porque dentro de los contratos, pues, se tiene lo que es un arrendamiento, pero también puede haber un contrato de servicio, por el cual dice que un contrato es o contiene un arrendamiento si dentro de las cláusulas le otorga al cliente, o sea, al arrendatario, el derecho pues a tener el control del activo que pues han identificado o han pactado o está en común acuerdo que va a arrendar, en este caso el arrendador, durante un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación, o sea, que puede ser que le otorgue efectivo, eh, puede también haber otra forma quizás de pago, pero que siempre haya una contraprestación de por medio. Entonces, en ese caso, pues un contrato contiene lo que es un arrendamiento. No todos los contratos son de arrendamiento. Hay contratos de servicios, hay contratos de trabajo y muchos más, pero aquí es bien clara la NIF 17 en cuanto a la definición de arrendamiento. Dice, se considera que existe control si el cliente tiene eh, derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos procedentes del uso del activo identificado. Derecho a dirigir el uso de dicho activo. Entonces, pues en realidad para reconocer, mejor dicho, que ese contrato tiene un arrendamiento, es siempre y cuando al cliente se le den estas condiciones, mejor dicho, o estos aspectos que son significativos para evaluar el arrendamiento. Pues en el uso de un activo identificado, sabemos que un activo es identificado si se encuentra estrictamente especificado en un contrato o implícitamente especificado en el momento en el que dicho activo se pone a disposición del cliente para su uso. O sea que el cliente debe de conocer lo que va a adquirir o arrendar, mejor dicho, lo que él va a pagar por el arrendamiento, ¿verdad? De un activo. Entonces él lo tiene que conocer y tienen que tener el derecho a obtener, pues, de cierta forma, beneficios partiendo de ese arrendamiento. Para obtener dinero, para poner un negocio, podría ser, para una oficina y para muchas cosas más que pues se espera que el cliente tenga beneficios. Eso es lo primero, lo básico. Y también tenemos derecho a dirigir pues el uso de dicho activo. O sea, que aquí, pues abarcando un poquito más, se considera que el cliente posee el derecho a controlar el uso de un activo identificado a lo largo pues del periodo de tiempo que sea pactado. También el cliente tiene el derecho de dirigir la forma y finalidad del uso del activo a lo largo del periodo, siempre y cuando esté en las cláusulas. Eh, Vaya, también tenemos otros aspectos, ¿verdad? Como dice aquí, la evaluación de las condiciones para determinar un arrendamiento. Uso de un activo identificado, aquí está un poco más corto, resumido, que el cliente debe de conocer, ¿verdad? El activo que se está pactando, ¿verdad? A arrendar. Los derechos sustantivos de sustitución,
que más que todo ahí, digamos, el derecho de un proveedor de sustituir un activo será sustantivo solamente si, digamos, el proveedor posee la facultad práctica de sustituir activos alternativos a lo largo de todo el tiempo de uso. También si el proveedor se podría beneficiar económicamente del ejercicio del ejercicio de sustituir el derecho de un activo. O sea, que pues el proveedor, en este caso la persona que nos está arrendando el activo, pues puede cambiar el activo, ¿verdad? Siempre y cuando esté pactado o tenga la facultad para hacerlo a lo largo del tiempo que nosotros hemos pues arrendado. Y también puede ser que el proveedor, en este caso la persona que nos arrienda, pueda cambiar lo que es este activo o sustituirlo para que este también tenga mejores beneficios. Como ya lo habíamos mencionado, pues derecho a obtener beneficios económicos del uso de un activo identificado y el derecho a dirigir el uso de un activo identificado, a dirigirlo. Aquí encontramos un pequeño diagrama para determinar si un contrato es o contiene un arrendamiento. Como lo habíamos mencionado, no todos los contratos son de arrendamiento. La NIF 17 es bien clara en eso, en establecer eso. Entonces aquí podemos encontrar lo que es un pequeño diagrama que pues abarca lo que hemos estado pues diciendo y lo que no lo que digo yo, sino que lo que establece la NIF 17. Entonces dice, hay un activo identificado? Sí, si lo hay, pues el cliente tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo identificado durante el periodo de uso. Si no lo hay, el contrato no es o no contiene o sea, puede ser un contrato, pero no es un contrato de arrendamiento. Si tampoco el cliente tiene derecho a obtener sustancialmente los beneficios económicos del uso del activo, tampoco no es un contrato. Y de luego dice, sí, el cliente tiene el derecho de dirigir el uso del activo identificado durante el periodo de uso. Entonces, si cumple con esto, que hay un activo identificado, que el cliente tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo identificado y a dirigirlo, el contrato es, o sea, que contiene un contrato de arrendamiento. Por lo tanto, si no cumple con estas condiciones que ya habíamos mencionado anteriormente, el contrato no es o no contiene lo que es un contrato de arrendamiento. Entonces, esta evaluación pues se realiza al inicio del arrendamiento, ¿verdad? Cuando pues el arrendatario y el arrendador pues, lo que firman pues dicho contrato estableciendo esas condiciones. Entonces, en ese momento es cuando se hace la evaluación. Entonces, por eso aquí menciona evaluación realizada pues al inicio del arrendamiento. No se hace después ni cuando ya está, sino que eso se hace al inicio del arrendamiento. Ahora bien, vamos a ver un pequeño caso práctico acerca acerca del arrendador, o más bien cómo él contablemente pues hace el reconocimiento inicial y la medición de un arrendamiento financiero. Entonces, pero también el, el arrendatario tiene que hacer su contabilidad. Entonces, esto es un ejemplo acerca de los arrendadores o el arrendador. Entonces dice, reconocerá los activos pues, que mantengan arriendo financiero, los que mantenga, ¿verdad? Para arrendarlos a los clientes, como una cuenta por cobrar, por el valor de la inversión neta, o sea, del valor del bien que le costó de inicio, ¿verdad? Cuando él lo adquirió en el arrendamiento y pues al momento de arrendarlo, mejor dicho, se le da de baja a la propiedad inicialmente registrada. Entonces, la NIF 16 de arrendamientos pues nos establece que en el caso del arrendador, pues él debe de tener eh, un, un, una partida, mejor, un registro inicial de la inversión que él hizo al momento pues, de adquirir ese activo, ¿verdad? En este caso se podría decir
que lo que va a arrendar es una maquinaria que está dentro de la propiedad planta y equipo, que sabemos que es la cuenta principal, pero también puede ser no precisamente una maquinaria, sino que puede ser un local, puede ser un instrumento, un aparato tecnológico y cualquier otra cosa. Pero entonces en este caso nosotros le hemos puesto pues una adquisición de la maquinaria. Entonces podemos suponer que la compró el 1 de enero pues del 2012, el valor del bien a $200,000. Entonces lo que hace pues esta es la partida que él pues fue la partida inicial con la que él registró pues la compra, la adquisición de esa maquinaria por parte del arrendador. Entonces, ya al momento de que el arrendador le entrega pues la maquinaria por medio de un contrato de arrendamiento según las condiciones que hemos establecido, que establece la norma, pues, como lo dice, tiene que darle de baja al activo porque él está entregando esa maquinaria en arriendo. Entonces, pues utiliza arrendamiento financiero por cobrar, que pues sería una cuenta pues de activo, porque él tiene que cobrar, ¿verdad? Por el arriendo de esa maquinaria. Entonces, dándole de baja por medio de la propiedad planta y equipo, porque es la que está entregando en concepto de arriendo al arrendatario. Entonces, con esto sería todo de mi parte. Muchas gracias y bendiciones.